iniciaban por segunda ocasión el juicio contra el exministro de Ambiente Roberto Dobles por el decreto de conveniencia nacional, lo suspendieron y enviaron el caso a la etapa anterior para que se determine si acusan o no al expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez. Esta semana inició el juicio contra el exministro de Ambiente Roberto Dobles por segunda ocasión por el decreto de conveniencia nacional que él junto con el entonces presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, firmaron para la minería a cielo abierto en Cruzitas. Dobles había sido condenado, pero tras la apelación se ordenó un nuevo juicio. Sin embargo, al iniciarse por mayoría, los jueces ordenaron enviarlo a la etapa intermedia, es decir, a la etapa donde se presenta la acusación, porque el expresidente es mencionado, pero no está dentro de la acusación. La razón que dan los jueces es que se determine la situación jurídica de Arias Sánchez. El tribunal detecta que en los documentos de acusación de la Fiscalía y de la Procuraduría se menciona a Óscar Arias Sánchez como copartícipe de los hechos que se le endilgan a Roberto Dobles. Entonces el tribunal lo que dice es, mire, que hay un señor que se está mencionando, pero no aparece nada del expediente, no aparece como que haya sido indagado, no aparece que lo hayan sacado de la investigación, y entonces no podemos hacer un juicio hasta que no se determine en qué situación está Óscar Arias. El abogado penalista y ex juez Eduardo Acuña considera que los jueces no tenían que tomar esa decisión porque ya la Procuraduría había dicho que no presentaban al expresidente como acusado. Después de leer la querella y la acusación, lo que ocurre es que el tribunal interpreta que una persona que no está acusada hay que resolverle su situación jurídica. Es que no hay ninguna situación jurídica que resolver porque la Fiscalía y la Procuraduría decidieron no acusarla. Las razones de que ello haya ocurrido así no son tema para resolver por parte de los jueces en este momento procesal. Para el ahora diputado, pero quien fue abogado en el juicio de Cruzitas y ahora figura como testigo en el debate contra Dobles, Edgardo Araya, siempre han cuestionado el por qué Arias Sánchez no lo procesaron junto con Dobles, pues ambos firmaron el decreto, pero en específico sobre este caso considera que es preocupante que la Fiscalía quiera llevar a la inspección judicial a los jueces que ordenaron enviar el caso a la etapa intermedia. Lo que hemos visto con preocupación es que cada vez que hay un problema, hay un desencuentro entre el Ministerio Público y jueces, ahora cada vez más se está recurriendo a la inspección judicial. Y a mí me preocupa eso porque eso puede atentar contra la independencia de los jueces. El fiscal general Jorge Chavarría indicó que no se trata de presión a los jueces, sino de un mal procedimiento de ellos porque toman la posición de investigadores. Ellos quiebran este principio porque sin que el Ministerio Público ni tampoco la Procuraduría haya acusado en este caso al señor Óscar Arias, ellos interpretando de la lectura de un hecho que se está relacionando a don Óscar Arias, asumen la posición de investigadores, no de jueces, como les corresponde, y concluyen de que se le están atribuyendo hechos delictivos a don Óscar Arias, cosa que es absolutamente falsa. Chavarría también dijo que tienen conocimiento de que los dos jueces que votaron por devolver el caso el viernes habían mencionado que no querían hacer ese juicio. Nos hemos enterado de que el día viernes estos jueces dijeron que no querían conocer el caso, lo cual ya nos ubica en el ámbito del régimen disciplinario, porque simplemente lo que nos está denotando es que hubo una manipulación adrede de la resolución, no basada en hechos y condiciones del juicio, sino basada en hechos externos que fueron los que ellos expresaron el día viernes. Jorge Chavarría señaló que a Óscar Arias Sánchez no lo acusaron porque en la investigación no lograron determinar que tuvo participación o conocimiento de los hechos delictivos que al parecer se hicieron para que se firmara el decreto. Bien, y para hablar de este tema justamente ya tenemos acá en la mesa de RTN Revista a José Manuel Arroyo, ex magistrado, y a Ronald Segura de la Asociación de Fiscales. Gracias como siempre por estar acá. Bueno, primero que todo, ¿cómo le explicamos a la gente un tema que parece muy técnico, pero cómo le explicamos que era un proceso que lleva avanzado, se vuelve para atrás para incluir posiblemente a una figura, en este caso la del expresidente Óscar Arias? ¿Cómo explicar a la gente qué fue lo que sucedió y por qué la decisión que dan los jueces? Usted me lo está preguntando a mí. Don José Manuel Arroyo. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. A los dos, a cualquiera, la mesa está abierta, ustedes pueden opinar. Bueno, obviamente aquí hay dos cuestiones. Una que es el conocimiento a fondo
del expediente, y otra la que aparece, o lo que los medios de comunicación y la opinión pública comenta. Yo le puedo decir lo que en mi experiencia sobre este asunto fue un punto de partida importante. Cuando don Jorge Chavarría hizo la última rendición de cuentas en la Corte Suprema de Justicia, el año pasado yo todavía estaba ejerciendo como magistrado, un compañero magistrado le cuestionó no solo este asunto, sino otros que estaban supuestamente bajo investigación, pero que en nuestra percepción, porque yo comparto esa percepción, pues son asuntos directamente relacionados con casos de corrupción, que sin embargo no se les ve una definición después de varios años de investigación. En esa oportunidad era evidente, ¿verdad?, que cualquier observador se podría preguntar cómo en este caso era que se había acusado a don Roberto Dobles como ministro y no a don Óscar Arias, que junto con él habían firmado el decreto, que es un decreto declarando de interés público la explotación a cielo abierto de las minas. Bueno, claro que para cualquier observador, repito, sin conocer los detalles de la investigación, pues era una pregunta absolutamente válida. Y lo que en aquella oportunidad se le pedía a don Jorge es que explicara cuáles son las razones por las cuales esto sucedió así. ¿Y dio razones? ¿Explicó por qué? Bueno, es que hasta donde yo recuerdo, en esa comparecencia no se estaban dando las razones que ahora se dan. Es decir, que como lo acabamos de oír, don Jorge dice, bueno, no hubo hechos que se pudieran imputar porque se entendía que don Óscar no tenía conocimiento del asunto. Pero es que ahí las dudas siguen persistiendo, es decir, una conclusión de esta solo es posible después de que efectivamente se ha o indagado a la persona o expuesto elementos de juicio, porque la discusión en el fondo es que don Óscar no tenía conocimiento, es decir, esto técnicamente se llama actuar sin dolo en un acto, y obviamente que a esa conclusión no se puede llegar a priori. O sea, hay que dar las razones por las cuales el Ministerio Público en su momento consideró que esa era una realidad evidente y palpable, ¿verdad? Cosa que sigue causando suspicacias que a mí me parecen fundamentadas, porque obviamente nosotros no podemos quedarnos en el ámbito de suponemos que este señor no conocía, o suponemos que este señor no tenía información suficiente, porque ¿quién nos dice que don Roberto Dobles tampoco conocía, porque no es, hasta donde yo entiendo, abogado, o tampoco conocía, que actuó por asesoría de sus técnicos? Es decir, aquí podríamos retrotraer esto a una serie de nadie tiene la culpa de nada y claro, por esa vía obviamente las cosas nunca van a asentar las responsabilidades del caso. El proceso se retrocede entonces, ¿verdad? Sí, es importante explicar a la gente algunos conceptos importantes acá. Primero, digamos que obviamente estamos en un juicio de reenvío. Me parece que los jueces, y aquí yo hablo en nombre de la asociación y obviamente no en representación del fiscal general, porque yo lo veo de una óptica diferente tal vez al que lo ve la Fiscalía. Don Jorge ayer decía en declaraciones que el juez no puede investigar, y no, eso es, en Costa Rica el juez puede investigar y durante todo el proceso está previsto así. ¿Por qué? Porque si la Fiscalía se estima, el juez puede desconformar. Si la Fiscalía pide un sobreseimiento y el juez considera que la investigación no se ha completado, puede ordenar la prueba que sea necesaria. En juicio el juez puede incluso pedir prueba y traer testigos que la Fiscalía no haya ofrecido, porque el principio que informa el proceso nuestro es el de verdad real. Y sobre ese principio de verdad real estamos por debajo, los jueces y el Ministerio Público. Entonces, digamos que como fiscal, yo muchas veces he tenido casos donde los jueces dicen, mire, señores fiscales, a ustedes les falta tal prueba.
En este caso en particular se da una situación que yo entiendo que puede molestar por el tema de que es un juicio de reenvío, pero que también hay que verlo desde el punto de vista de la independencia del juez. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, ciertamente la Fiscalía hace una acusación donde no se menciona a don Óscar Arias, la Procuraduría hace una querella donde no se menciona como imputado a don Óscar Arias, pero de los hechos 40 a 46 de la querella se habla de una actuación conjunta tanto del presidente de la República como el ministro, y los jueces dicen, bueno, si aquí se está refiriendo a una posible actuación conjunta, entonces quiere decirle que tengo una persona que podría ser imputado. Tenían dos caminos ahí para hacer. Uno, emitir un testimonio de piezas para que se analice. En otro caso, si Óscar Arias pues tiene responsabilidad sobre eso, llamar a Óscar al juicio, que hubiera sido pues algo realmente difícil porque se le hubiera violentado el derecho de defensa porque no se le da el plazo necesario para que él, igual que el ministro, haya tenido tiempo de preparar su defensa, o como en este caso decir, bueno, el artículo 13 del Código Procesal Penal establece, el imputado no lo establezco yo como fiscal ni lo establece el juez, el imputado lo establece el procedimiento, porque el Código Procesal Penal dice, el artículo 13 dice, aquella persona que sea mencionada como posible, digamos, partícipe de un delito, adquiere la condición de imputado, y esto, digamos, la sala a nosotros nos ha dicho. Yo tuve un caso de un señor que le decomisamos una moto y se iba a hacer el análisis de señas y marcas para ver si la moto estaba alterada, y él dijo, yo quiero que me indaguen. Y le digo, miren, yo en este momento no tengo para indagarlo. Usted fue a la sala constitucional y la sala le dijo, mire, usted tiene que indagarlo porque desde el momento en que él anda una moto que se puede presumir, tiene alteración de señas y marcas, él está haciendo ya, conforme al código, está adquiriendo la condición de imputado. Y en ese sentido tiene que indagarse. Entonces los jueces consideraron que don Óscar podría tener la condición de imputado por la forma en que se redacta la querella. Y entonces ellos dicen, bueno, este punto no se ha resuelto acá, porque hay otro tema interesante ahí. Cuando se da la apertura a juicio de este caso, la desestimación del Ministerio Público todavía no había sido resuelta. Entonces ellos consideraron que esos hechos de la querella, pues todavía, digamos, no, eso no había sido analizado por un juez. Independientemente que a mí me guste o no la resolución, me parece que está dentro de las potestades que tiene el juez. Y digamos, en ese sentido, ellos optaron por, bueno, señores, aquí hay unos hechos que eventualmente estarían estableciendo una responsabilidad del expresidente y queremos que la Procuraduría, porque estamos hablando que es en la querella, no es en la acusación, que la Procuraduría defina en estos momentos si tiene interés en continuar una causa contra don Óscar o no. Y ahora, digamos, eso es lo que viene ahora. Ahora la Procuraduría va a tener que definir, bueno, modifico estos hechos para que no haya una imputación ahí, o decido reencaminar el proceso, o de todo decido sacar a don Óscar y desisto de cualquier tipo de actuación en contra de ellos. Menudo problema técnico. Sí, menudo problema técnico, según lo expone muy bien el estimable colega, porque aquí tenemos un caso de participación necesaria. Ese decreto no podía salir solo con la firma del ministro o solo con la firma del presidente. Esos son decretos que constitucionalmente tienen que estar firmados por los dos para que tenga algún efecto jurídico. Y eso fue lo que pasó. Yo personalmente considero que de las opciones que los jueces tenían, quizá el testimonio de piezas hubiera sido menos polémico, ¿verdad? Porque eso podría haber allanado las cosas sin necesidad de suspender el segundo juicio contra don Roberto Dobles, que ya va muy avanzado. Pero aquí lo que el público tiene que conocer es que este es un tema de interpretación jurídica. Nosotros no podemos limitarle a un juez que interprete las cosas de una determinada manera y tome fundadamente, puede ser que con razón o sin razón, ya vendrán los superiores a enmendarle la plana. Lo que no puede ser, y la preocupación que tiene el señor diputado Araya es válida, de que a la primera nosotros nos vayamos contra los jueces, repito, por un tema de interpretación jurídica, que pueden estar equivocados o pueden estar en lo cierto, a la vía disciplinaria, porque obviamente que eso siempre intimida, siempre afecta. Los jueces podrían empezar a preguntarse dos veces, ¿verdad?, si resuelven de esta u otra manera, dependiendo del caso y de quiénes están implicados en las figuras. caso.
Sí, a eso iba precisamente, que por qué también se ordena la investigación a los jueces. Sí, el fiscal hablaba incluso, el fiscal general, de que ellos, 2 jueces, habían manifestado abiertamente que no estaban de acuerdo con cómo Bueno, se está llevando. yo como les indicaba, ¿Qué significa eso? mi intervención es como presidente de la Asociación de Fiscales. Ya la determinación, digamos, yo no sé la determinación que tomó el fiscal general, pero lo que yo sí debo decir, en honor a la verdad, es que me parece que, como lo dice bien don José Manuel, es un tema de interpretación jurídica, porque sí está prevista la posibilidad de que el juez pueda desconformar y sí está previsto la actuación que ellos realizaron, tanto por el artículo 13 del Código Procesal Penal como con las potestades que tiene el juez para desconformar en casos donde considera que la investigación no ha sido concluida o casos donde considera que hay una persona a la cual no se le ha resuelto adecuadamente la situación jurídica, que es este caso en particular. Ya los otros pormenores, digamos, ya eso tendrá que analizarlo la inspección judicial, pero digamos, desde el punto de vista de lo que es la potestad del juez, porque se ha dicho en algunos medios que el juez no puede investigar, no, el juez sí puede investigar. El principio del proceso es la verdad real y más bien, digamos, es importante tener jueces acuciosos y que digan, bueno, mire, aquí hay temas, porque este es un tema que el país no se explica el día de hoy, es un tema, digamos, no resuelto y es difícil que la gente, digamos, en común entienda por qué en una actuación conjunta solo se está acusando a una persona y a otra no. Y un tema que fue sumamente polémico en su momento. Es un tema sumamente polémico y yo creo que la Corte tiene que resolver adecuadamente esto en ambos sentidos, resolviendo la situación de don Oscar diciendo, bueno, Oscar no está siendo imputado por estos motivos y el otro está siendo imputado por estos, o ninguno de los dos tiene responsabilidad, bueno, eso tendrá que resolverlo al final de cuentas la Corte, pero me parece que se estaba quedando esa parte y que eso es lo que los jueces ven, o sea, los jueces ven y dicen, bueno, ¿por qué si la querella, en los hechos de la querella se está hablando de una actuación conjunta, porque viene solo una de las partes al proceso? Entonces me parece que es una preocupación válida de los jueces, lo hacen desde la independencia judicial. Yo como fiscal muchas veces no me gustan las resoluciones de los jueces, tengo que decir que a veces no nos dan la razón, pero defiendo la independencia judicial, porque si nosotros no defendemos la independencia judicial, eso no es una garantía para el juez. La independencia judicial es una garantía para el ciudadano, de que usted sepa que usted va y le van a resolver conforme a lo que establece la ley. Y en este caso, como bien lo indica don José Manuel, es un tema de interpretación jurídica. Entonces, los jueces tenían la potestad de hacerlo, sí tenían la potestad de hacerlo, tenían otras opciones, también tenían otras opciones, escogieron esta, y obviamente esto tiene obviamente revisión ante los superiores, y ahí los superiores van a decir, bueno, sí, fue acertado o no fue acertado. Igual ya la Procuraduría va a tener que, por decirlo así, decir, bueno, ¿qué va a pasar con don Oscar? Vamos a definir la situación de él, y yo creo que eso más bien le va a dar tranquilidad al país, porque la gente va a estar segura, bueno, se resolvió todo, se va a poder establecer por qué una parte está siendo acusada y otra no. Entonces era un eslabón que se estaba quedando de ese caso y que yo creo que por la responsabilidad que tiene el sistema de justicia tienen que resolverlo en su totalidad. Gracias. Hay que encender el foco sobre un aspecto. Ahora estamos enterándonos, ¿verdad?, de que hubo un archivo. ¿Cuáles son las razones? Bueno, esa resolución tendrá que conocerse. ¿Cuáles fueron las razones para archivar el asunto en el caso de don Oscar Arias? Esto porque, bueno, normalmente el efecto de un archivo es, como bien también lo dice don Jorge Chavarría, bueno, no hay suficientes elementos para llamar a un sospechoso e indagarlo, de manera que entonces se opta por archivar y no por seguir la causa. También es cierto que eventualmente podría reabrirse la causa, porque no hay un sobreseimiento propiamente dicho tampoco, que clausuraría cualquier investigación en contra de una persona. Pero ciertamente ahora nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de saber claramente cuáles son las razones por las cuales ese asunto se archivó. Y en mi caso, como ciudadano le estoy hablando, no basta que me digan, no, es que a priori este señor no tenía suficiente información o no tenía suficiente conocimiento. Porque la pregunta que se cae de madura es ¿por qué? ¿Verdad? O sea, ¿por qué el Ministerio Público en su momento estimó que no había posibilidad de que don Oscar supiera o conociera o tuviera elementos de juicio suficientes? Don José Manuel, ya nos queda muy poco tiempo, pero para ir cerrando, esta investigación que se les hace a los jueces, ¿se podría interpretar como un tipo de intimidación, amenaza tal vez? Vea, yo no creo que don Jorge Chavarría tenga la intención de intimidar, ¿verdad? Yo creo que don Jorge en este tema
ha sido muy cuestionado. Él tiene derecho, pues, obviamente, a decir su punto de vista, a reaccionar como lo considere pertinente, pero sí es cierto que este es un tema que ya trasciende incluso nuestras fronteras, porque con toda legitimidad un juez puede decir, bueno, ¿qué es esto que me están haciendo, verdad? Y acudir a instancias internacionales, incluso en la tutela del principio de independencia judicial. Repito, si fuera evidentemente una arbitrariedad, es decir, si fuera una cosa completamente descabellada o fuera de lugar, que la decisión de los jueces por ningún lado que usted la mire tiene ningún viso de fundamento, entonces ahí, bueno, podríamos pensar en que directamente nos vayamos a la vía disciplinaria, pero este no es el caso, como ha quedado creo que suficientemente claro. Esto es un tema de interpretación jurídica y ese ámbito siempre debe respetarse. Muchísimas gracias a don José Manuel Arroyo. Don Ronald, si tiene algún cierre muy breve. No, básicamente igual, digamos, decirle al país que, bueno, y en realidad me parece igual que lo dice don José Manuel, que no sea un tema que don Jorge quiera, no puedo hablar en nombre de él, pero sí me parece que como asociación que él quiera amedrentar a los jueces. Tal vez me parece que la molestia puede estar por el tema de que se va a atrasar la resolución del caso de Dobles, pero yo creo que, digamos, al igual que lo considera don José Manuel, era un tema de interpretación jurídica. Los jueces optaron por una solución que está amparada, desde mi punto de vista, a las potestades que tiene el juzgador en Costa Rica, y que este caso más bien sirva para levantar la independencia judicial, porque en realidad, digamos, en Costa Rica necesitamos jueces independientes, no podemos caer bajo la tentación de que los jueces respondan a intereses políticos. La independencia judicial hay que defenderla a muerte porque es el bastión de la democracia. Si no tenemos independencia judicial no vamos a tener democracia, y eso es una garantía para cada costarricense. Gracias, don Ronald Segura de la Asociación de Fiscales y a José Manuel Arroyo, ex magistrado. Nos vamos a ir con tomas de… la General Cañas. La General Cañas, no, primero de el Real Cariay. Bueno, ya vemos pues ya un poco más de… Ese es en la General Cañas, luego del sector del Real Cariay, y me parece que es cercana a la entrada de Belén. Correcto.